Perfecto, le agradezco entonces el confirmar el audio y la imagen y bienvenido entonces a un nuevo seminario junto a GH Trading. Mi nombre es Renato Campos, como ya les decía, el día de hoy vamos a estar viendo las ideas de trading o de inversión para el año 2019 y como siempre entonces agradecerles por participar una vez más junto a nosotros. Aquellos que son nuevos en este seminario van a poder encontrar una consola en el lado derecho de su pantalla probablemente y un chat. En ese chat van a poder dejar sus consultas, sus dudas de lo que estemos revisando y luego eso yo las voy a ir revisando a medida que nos vayamos dando el tiempo para eso. Aquellos que no conozcan también un poco lo que hacemos en GH Trading, como ex jefe de análisis del broker XTB para Latinoamérica y Chile, he montado este negocio hace 8 meses aproximadamente, en el cual busco acercar un poco el mercado a las personas y de alguna forma también acompañarlos en el proceso del trading, principalmente a través de nuestra opción Watchlist, es donde ustedes pueden acceder todas las semanas a ideas de trading a través de un reporte, un video privado que se les comparte como clientes. Luego de eso tenemos un seminario online los días martes, en donde se dan estas ideas de trading y un chat de traders en donde tienen acceso los clientes premium a un WhatsApp privado conmigo, en donde pueden hacer consultas, preguntas del desempeño, del desarrollo que esté presentando el mercado, y yo también voy publicando actualizaciones del mercado, nuevas ideas, análisis, etcétera. Por lo tanto, es una herramienta que busca, como ya bien les decía, estar constantemente con ustedes, con traders novatos, para poder ayudarlos en sus dudas en el día a día y también poder tener referencias o ideas de trading. Algo así como una especie de servicio de señales, pero no del todo señales, ya que no brindo puntualmente opciones de compra ni venta con stop loss y take profit, sino que simplemente voy dando análisis y perspectivas para que los clientes también vayan aprendiendo en el proceso. Junto a eso también ofrecemos un servicio de coberturas cambiarias, una asesoría en inversión, la verdad, con asesorías comerciales, en donde lo que se busca es que aquellos que ligados al sector de exportadores e importadores puedan entonces contratar los servicios para ayudarlos en las estrategias cambiarias de su empresa y así obviamente no presenten o bien puedan limitar los riesgos a la hora de importar y exportar sus productos. Y ya como tercera arista de esto es el Mentoring One-to-One, que es un servicio personalizado en donde se enseñan las 4 aristas del mercado o las 4 aristas del trading, donde se hace un repaso del análisis técnico, análisis fundamental, vamos a ver por acá, análisis fundamental, gestión y psicología. Todo esto desde un punto de vista, la verdad, mucho más práctico, donde la idea, como ya bien lo indico, es acercar mucho más el mercado, visualizar o bien acortar todo este periodo que ustedes están de aprendizaje en un menor tiempo posible. ¿A qué me refiero con esto? Que puntualmente yo me he demorado prácticamente 7 a 10 años en poder entender lo que es el trading o cómo se puede ser rentable en el trading. Y lo que realmente se busca es que todos estos pasajes, por ejemplo en el análisis técnico, uno entienda y aprenda qué es finalmente cómo el mercado se desarrolla y cómo lo debemos interpretar. Muchas cosas que simplemente las logramos aprender a costa de perder dinero finalmente. Lamentablemente el trading es es un ejercicio que está forjado por el error día a día y que eso nos va enseñando posteriormente a los errores que se cometen. Estos servicios, bueno, el Watchlist tiene un valor de $10 mensualmente para poder acceder entonces a las ideas y los análisis a través del chat de traders en WhatsApp. El mentoring tiene un valor de $350 para que tengan un poco, o para que tengan una idea de lo que esto cuesta. Y el market coverage van a ser obviamente de acuerdo a las necesidades de las empresas, cómo podemos acercar también esta ayuda a todos ustedes. Cualquier cosa me pueden escribir a través del correo renato.campos@ghtrading.cl o bien van a poder encontrar los datos de contacto en la sección de abajo de la página, junto también a toda la información que GH Trading ofrece. Un poco del background para aquellos que no me conocen. He tenido múltiples apariciones y participaciones en medios. En la actualidad ya formo parte semanal de una intervención en radio, una radio en Chile, en donde los días martes a las 9 de la mañana vamos a estar conversando unos 15 minutos acerca de mercado,
Así que los invito a que se puedan sintonizar la radio todos los días martes a las 9 de la mañana en la página miradiolS.cl, en donde van a poder encontrar entonces la señal online para aquellos que no están en Chile. Pues bien, vamos a ir a tierra derecha ya comenzando con el seminario. Vamos a mirar partiendo con lo siguiente. Quedan 26 días, prácticamente 26 días y 22 horas para que se conozca una nueva decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde las probabilidades por conocer un alza de tasa ya alcanzan un valor de un 75,8%. Esto entonces indica que la Reserva Federal debiese estar subiendo su tasa de interés ya para el 19 de diciembre del presente año. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos esperar de cara al próximo año 2019? Lo hemos visto durante las últimas horas del día de ayer puntualmente. Se conocía expectativas con respecto a la ralentización del ritmo en la subida de tasas de la Reserva Federal. Esto podría provocar también entonces un escenario muy interesante para los mercados emergentes, en donde la Reserva Federal tiende a marcar un poco, a bajar el ritmo de esta alza de tasas, por lo tanto que el mercado logre incorporar todo el escenario económico que ha venido desempeñándose o bien que ha venido desarrollando puntualmente, y son algunos de los sucesos que uno debe entender por qué, cuáles son las ventajas de esto y las desventajas. Un ritmo más lento del aumento de la tasa de interés debería debilitar al dólar y ayudar a otros mercados. En simples palabras, el mero indicio de que la Reserva Federal puede hacer una pausa en la alza de tasas el próximo año ha llevado finalmente a algunos gestores de capital a volver a mirar hacia los mercados emergentes, empezando por los activos más golpeados. Y los activos más golpeados en la actualidad son los emergentes puntualmente, como ya bien lo comentábamos, y los commodities que están ligados a estas economías, en donde la guerra comercial entre Estados Unidos y China también ha generado un impacto muy importante. Otras miradas se sitúan en lo renovado interés que después de que el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, dijese la semana pasada que hay algunas manifestaciones, por así decirlo, de que la economía mundial se está enfriando y un ritmo más lento en los aumentos de la tasa debería debilitar al dólar, como bien lo comentaba, y ayudaría a los mercados emergentes que atraen los inversionistas al pagar rendimientos más altos por compensar un mayor riesgo. Eso es finalmente lo que se debiese prestar o lo que nosotros debiésemos prestar atención a todo esto. Como por ejemplo también hay algunos detractores que el día de hoy aparecían mencionando las probabilidades de ir a comprar bolsa americana, como el JP Morgan comenzaba ya a sugerir un movimiento alcista. Son situaciones que obviamente todos los actores del mercado comienzan a influir sobre las decisiones y también el tener o bien el considerar un efecto sobre los distintos instrumentos alrededor del mundo. Debemos saber que los bancos tienen intereses creados por sobre el movimiento de los instrumentos, por lo tanto cada comentario que ellos pueden dejar son siempre efectivamente elementos o bien escenarios que van manipulando para poder controlar cuáles son las ganancias y los retornos que ellos pueden tener. A lo mejor uno de los motivos puede ser que comprar, por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver el SIP, comprar ICP en torno a esta zona, significaría que ellos lograrían vender una porción importante de sus activos en el mercado para luego venir a comprar a lo mejor a un nivel mucho más abajo de lo que ellos están realizando en la actualidad. Como por ejemplo si vemos una línea de tendencia mucho más prolongada o a lo largo del tiempo, fíjense, todavía podría presentar un escenario de riesgo la renta variable en Estados Unidos a que llegue a buscar niveles tendenciales hacia esta línea de tendencia que viene mostrando. Fíjense, mínimos que son crecientes para el precio a lo largo del tiempo y por otro lado también una situación en donde existen escenarios de control hacia buscar nuevos máximos, por ejemplo los mínimos registrados a lo largo de este año 2018. Por lo tanto, son muchos los motivos que nosotros podríamos estar revisando bien los escenarios para estar evaluando cuáles son las posibles situaciones, y eso es lo que nos vamos a presentar el día de hoy. Cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que estar atentos para considerar si invertir en este momento y anticipar obviamente los desplazamientos que el 2019 pueda tener, o somos un poco más cautelosos y esperamos zonas mucho menores, por ejemplo esta zona, para buscar escenarios de compra en el ICP y por tanto también tener un menor riesgo para buscar también una mayor rentabilidad. A lo largo del tiempo, la bolsa americana lo único que hace, o bien lo único que presenta en definitiva, es mostrar secuencias de mínimos crecientes a lo largo
del tiempo, como ustedes se pueden percatar, mínimos que son crecientes consecutivamente, por lo tanto también van acompañados de máximos que son crecientes en el tiempo, y esto no deja de ser el caso, pero también comienzan a surgir figuras que podrían dar cuenta de potenciales escenarios de reversión como por ejemplo la situación que viene a presentar el RSI. Fíjense, divergencias que presenta el RSI a nivel semanal, que son un tanto agudas, un escenario bajista, mientras que el precio lo único que dibuja son máximos crecientes, pero podría entonces también significar que el mercado tendría que venir a buscar un potencial escenario, una tercera zona de resistencia en esta tendencia, o bien declarar una tendencia bajista propiamente tal, y el precio entonces todavía tendría la oportunidad de venir a buscar un nuevo impulso alcista hacia estas zonas de máximos, por ejemplo. Al presentar este nuevo impulso alcista, lo que nosotros finalmente vamos a poder entender o bien dilucidar es que el mercado va a presentar o podría presentar una posible formación de hombro cabeza a hombro, en donde tenemos un primer hombro acá, podríamos tener un segundo hombro acá y finalmente la cabeza que ustedes pueden ver por acá, que debería dar entonces esta proyección o bien este movimiento. Ya entendemos también que el mercado podría presentar entonces una figura de vuelta como lo hizo el DAX si hacemos en comparación a lo que ha hecho el índice alemán durante este año 2018. Fíjense, este año 2018 el DAX alemán ha dibujado, y bueno, desde el año 2016 particularmente, fíjense todo el tiempo que se ha demorado en desarrollar esta figura, un hombro cabeza a hombro que en definitiva viene buscando descensos durante el último tiempo, logra romper la zona de soporte, el neckline de este hombro cabeza a hombro, y es por eso entonces que la proyección siempre se debe considerar, de acuerdo a lo que nos dice la teoría, de la altura de la cabeza. Y también otra proyección que habitualmente se suele utilizar es la altura del segundo hombro. Por lo tanto, esos son los objetivos que nosotros podríamos estar considerando para el DAX. Y si nosotros hacemos comparaciones o buscamos niveles que el mercado podría estar atento, por supuesto que también viene calzando el escenario alcista que el DAX alemán dibuja a lo largo del tiempo. Fíjense, escenarios en donde el DAX viene presentando mínimos crecientes para el precio y que podrían llegar a ser considerados durante las próximas semanas o bien durante los próximos meses. O también, a pesar de llegar a buscar una ruptura, lo que nosotros podríamos entonces entender que el mercado comenzaría a entrar en una fase de lateralización, ya intentando dilucidar o bien digerir todo lo avanzado hasta los últimos 3 años aproximadamente, hasta los últimos 2 años. Eso no quiere decir que el mercado entre en una fase de lateralidad de caída o bien en un escenario bajista, sino que simplemente el mercado podría venir a buscar mínimos que anteriormente fueron considerados por el precio, como por ejemplo esta zona, todos estos niveles que ustedes van a poder ver en amarillo en pantalla, podrían ser los próximos soportes a considerar por parte del índice alemán, y que particularmente calzaría con el 61,8% de Fibonacci desde el último impulso que este lograba hacer, que era el que ustedes ven en pantalla, desde 0, que es desde el 100 hasta 0, siempre de izquierda a derecha, es como se traza un Fibonacci. Ustedes van a poder encontrar entonces el 38,2, el 50% y el 61,8. Ya actualmente estamos en torno al 50%, pero pareciera todo indicar que el mercado podría seguir siendo bajista. Y todo este cierre negativo semanal que viene marcando un nuevo mínimo, como ustedes se pueden dar cuenta, podría venir a marcar un nuevo mínimo o seguir marcando un zigzag bajista hasta esta zona, que en definitiva es la representación de todo este nivel o bien todas estas zonas de mínimos que fueron los últimos soportes para el precio antes de venir a buscar el nuevo impulso alcista o los nuevos máximos que el mercado lograba dibujar con respecto a los anteriores. Es súper importante cómo poder determinar cuáles son las reales zonas de soporte. Uno podría decir, ok, esta es la real zona de soporte. Sí, efectivamente esta es una zona de soporte mayor, pero esto también se transforma, o esta zona, que voy a marcar nuevamente acá en amarillo, toda esta zona se transforma en una zona de soporte muy muy importante, porque a partir de estos niveles es donde el DAX alemán, ahora voy a limpiar el gráfico, a partir de esta zona es donde el DAX alemán, como ya bien les decía, viene a buscar un nuevo máximo. Es por eso que a partir de eso comienza todo un proceso alcista, luego de eso corrige hacia las zonas de mínimo anteriores, intenta buscar un nuevo proceso alcista, corrige hacia zonas de mínimo,
y luego de eso llega a vulnerar y comenzamos nuevamente a ver este descenso y se activa entonces este potencial hombro, cabeza, hombro, o bien este hombro, cabeza, hombro que el mercado viene desarrollando. Por lo tanto, si bien es una figura de cambio de tendencia, debemos recordar que esta figura de cambio de tendencia, o bien este instrumento, está o se enmarca finalmente en un proceso alcista a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que el mercado efectivamente se vaya a precipitar y se vaya a caer hacia estos niveles, por ejemplo, sino que simplemente hace un cambio de ritmo. Esto nos dice que estaría haciendo un cambio de ritmo para venir a buscar niveles mínimos anteriores para recobrar fuerzas y finalmente seguir subiendo a lo largo de los próximos trimestres y obviamente los próximos años. Ahora, ¿cómo también entender todo esto? ¿Cómo podemos utilizar el RSI? Fíjense lo que hace el RSI por debajo. Viene acompañando, acá tenemos máximos decrecientes, viene acompañando el mismo movimiento del precio bajista, y esto lo que nos indica es que se trataría de una acumulación de fuerza en donde la fuerza relativa del precio se viene perdiendo. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos interpretar? Una vez que el RSI, esta figura que dibuja el RSI, esta figura bajista, sea rota, llegue a romperse, nosotros podríamos considerar que cualquier nivel por sobre esta línea de tendencia debería entonces indicar que la fuerza relativa para el valor del DAX alemán podría volver, y eso entonces significaría un nuevo impulso alcista, y eso entonces también estaría condicionado de una vuelta del precio por sobre estas zonas de mínimos finalmente, para estar mirando o bien para estar considerando un nuevo movimiento alcista que vaya a buscar por ejemplo estos máximos anteriores, el máximo histórico del DAX, o bien que vaya a buscar una nueva extensión. Lo más habitual al hacer en este tipo de circunstancias es que nosotros miramos este dibujo. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a pasar a un gráfico mensual. Nosotros al mirar este dibujo debemos entonces entender que el mes de noviembre podría entonces cerrar por sobre la media de 50. Si el mes de noviembre cierra nuevamente por sobre la media móvil de 50 periodos que viene acompañando muy bien al precio, nos debería dejar una vela de desaceleración, una vela de cambio, y eso entonces estaría impulsando un potencial escenario de recuperación. Por eso que este mes de noviembre es tan importante el considerar cuál vaya a ser la evolución del mercado alemán para estar revisando cuál es el futuro desempeño de la renta variable. Ahora, al considerar esto, lo que nosotros debemos entonces entender es que el 50% pasa a jugar un rol fundamental, un rol muy importante en la cotización del índice, y es por eso que a partir de estos niveles donde nosotros también podríamos estar buscando potenciales escenarios de compra y no estar esperando un descenso mucho mayor. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones, por ejemplo, alcistas para el próximo año o para los próximos 2 años? Teniendo en consideración un poco la extensión del mercado, que si nosotros hacemos una proyección a nivel técnico, utilizamos una proyección de Fibonacci y consideramos si este es el máximo y este es el mínimo de este retroceso, los niveles a considerar entonces estarían en torno a esta zona. Vamos acá a marcar 61.8 y luego de eso deberíamos estar marcando un 100% recorrido. Por lo tanto, no sería nada de raro ver al DAX alemán en torno a los 14.100 puntos, por ejemplo, o a los 16.000, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros también entender esta figura? Si nosotros trazamos líneas de tendencia, podríamos a lo mejor incluso incorporar esta, replicarla por acá arriba. Lo que nosotros estaríamos haciendo sería lo siguiente: buscar líneas de tendencia, y lo que nosotros finalmente nos percatamos es que existe un escenario o bien un potencial canal alcista que esté dibujando el precio. Podría ser esa, o también al trazar estos máximos podría ser esta figura, y que lo que estaría entonces indicando es que habrían dos escenarios. Primero que todo, el canal alcista, que lo marco, vamos a marcarlo de buena forma en amarillo. Disculpen un poco el pulso, pero tengo aquí algunos problemas técnicos. Pero en definitiva lo que se puede ver por otro lado es el canal alcista, y luego de eso también podemos ver una potencial cuña que podría estar desarrollando el precio. Fíjense, hasta acá, y la otra es desde acá. Yo creo que esto lo voy a marcar con el café, que podría estar dibujando el mercado si es que el precio se llega a apoyar en torno a esta zona. O sea que el precio podría ser lo siguiente: vamos a replicar a lo mejor los movimientos del canal alcista. De venir a buscar un canal alcista, podría entonces venir a buscar a partir de esta zona un rebote que vaya a buscar nuevos máximos hasta el 61.8, por lo general corregir
hacia líneas de tendencia intermedias, que sería la línea en café, y luego seguir su movimiento alcista hacia los 16.000 puntos y que sería entonces ir buscando la línea de tendencia o bien la línea superior del canal alcista, que sería esos niveles, por ejemplo. Ahora, al revisar, por ejemplo, el escenario de la cuña, el mercado viene haciendo lo siguiente, fíjense, viene estrechando sus máximos y mínimos, que debería entonces venir a buscar acá máximos en 14.800, retroceder hacia la línea de cuña, venir a buscar una nueva extensión, posiblemente un nivel intermedio, y luego de eso, como se vienen estrechando los mínimos, debería entonces generar una ruptura y un cambio en la dirección del precio y venir a buscar un descenso mucho mayor en su cotización, y eso ya estaría hablando entonces de un cambio en la estructura del mercado bastante interesante, donde esta zona finalmente pasaría a ser el soporte fundamental para la renta variable alemana durante los próximos 4 años, 5 años, y es donde finalmente sería una estrategia a considerar. Si los valores del DAX alemán llegan hasta los 9.000, 8.000, hasta los 9.000 puntos aproximadamente, 8.800, debería darse entonces o deberían brindarse oportunidades para ir largos en la renta variable alemana bastante interesantes. Por lo tanto, serían un escenario muy, muy atractivo al considerar. Ahora, al hacer la comparación de este hombro cabeza a hombro, lo que yo quería entonces simplemente mostrar es que el hombro cabeza a hombro efectivamente se da la perspectiva de caída, etcétera, se da todo esto, pero si nosotros realmente entendemos el contexto en el cual se desempeña el mercado, nosotros simplemente en el caso del S&P lo podríamos considerar como una simple corrección hacia niveles de tendencia para luego de eso continuar con movimiento alcista a lo largo del tiempo. Y eso es obviamente la claridad que uno tiene que tener a la hora de analizar el precio y obviamente estar analizando el mercado durante los próximos meses y obviamente los próximos años. Entonces, como hemos partido revisando algunas ideas, ya tenemos entonces en consideración DAX alemán, potencialmente niveles alcistas a partir del mes de noviembre. Si es que hay un cierre por sobre la media móvil exponencial, vamos a estar muy atentos al gráfico semanal para estar considerando un movimiento alcista, una recuperación de la fuerza de compra en el instrumento. Y en el caso del S&P tenemos dos escenarios: de venir a buscar efectivamente cambios importantes a partir de estas zonas de mínimos, que son los mínimos que el mercado ha venido aguantando, que efectivamente son los mínimos de la guerra comercial, del aumento de los rendimientos de los bonos de a largo plazo de Estados Unidos, que finalmente esa fue la primera caída que el mercado mostró este año 2018, todo este segmento de caída, y luego de eso todo el escenario vertiginoso por la guerra comercial, que es todo lo que voy a dejar aquí en amarillo. Luego de eso el escenario de recuperación que voy a marcar en café ha sido gracias a la vuelta de confianza o los acercamientos entre Estados Unidos y China, pero luego de eso comenzaban nuevamente las amenazas por parte de Estados Unidos de aumentar las tarifas, lo cual finalmente se llevó a cabo y se daba toda esta caída que el mercado venía registrando. Intenciones de recuperar gracias a los mínimos anteriores, algo que finalmente estamos por ver durante las próximas jornadas. Fíjense, como semanas anteriores, el precio, voy aquí a marcarlo, Fíjense lo que intenta hacer el mercado. En estas zonas de mínimo que son los importantes, el mercado intentó recuperar a pesar de mostrar una caída con esta vela bajista, recupera rápidamente la semana siguiente los niveles, intenta superar, luego de eso tenemos entonces una nueva caída para el instrumento, el precio vuelve a rechazar las zonas de mínimo y esta semana tenemos un nuevo descenso. Por lo tanto, lo que sigue privilegiando o primando es la venta de los activos americanos. De hecho, ya vuelve a marcar un nuevo mínimo aproximadamente durante las últimas horas de transacción o durante esta jornada. Ahora, al mirar en detalle lo que viene a ocurrir o lo que está ocurriendo, el mercado dibuja finalmente escenarios de divergencia en su valor. Fíjense, en el RSI con respecto al valor de divergencia, el RSI muestra mínimos que son crecientes, el precio muestra mínimos que son relativamente decrecientes. Hasta el minuto todavía no tenemos un nuevo mínimo, pero estamos ya ahí recuperando, hay una divergencia bastante clara. Y lo que nosotros entonces deberíamos estar percatándonos, potencialmente eso es un escenario de desaceleración en torno a esta zona, a todo este nivel finalmente, un escenario de desaceleración en torno a estos niveles que busque un potencial escenario de recuperación. Y lo que nosotros entonces comenzamos a destacar es que al recuperar estas zonas de mínimo del precio, que esta es la zona importante, como ustedes pueden ver en su pantalla, que lo que finalmente determinó es ir a buscar nuevos máximos para la cotización del SIP, esta zona es un punto de corte importante para el mercado.
Por lo tanto, de llegar a recuperar fácilmente esta zona, el SIP, lo que nosotros podríamos entonces comenzar a mirar que esta se vuelve entonces, se comienza a tornar estos máximos y estos mínimos se podrían entonces volver a tornar en el desplazamiento que el SIP podría tener durante el primer trimestre del año 2019, durante los últimos meses obviamente del 2018 y el primer trimestre, como lo decía, del año 2019, ya que durante los últimos meses, al revisar gráficos, o sea, solamente el precio, el gráfico mensual dicta mayor descenso. O sea, ya estamos prácticamente a 8 días de finalizar, 8 o 9 días de finalizar el mes. El gráfico sigue con una presión bajista muy importante y eso entonces sugiere un potencial escenario de caída o bien de que el mercado todavía siga presionando a la baja. Hasta no ver cambios, por ejemplo, como lo hizo el precio o el RSI, el mercado durante ese mes, que es una vela de cambio en este retroceso que se presentó, viene a buscar un nuevo máximo. Si no se llega a presentar un escenario muy similar a este en esta zona, vamos a estar esperando un descenso mucho mayor y es donde vamos a estar atentos. Ahora, eso no quiere decir que lo que nosotros vayamos a estar jugando o bien buscando durante las próximas semanas vayan a hacer compra en torno a estos niveles. De hecho, todo lo contrario, estoy muy atento a buscar compra en esta zona, especulando que el mercado lo que va a hacer esa lateralización, va a mostrar esta lateralización que ya venía comentando entre las zonas de mínimos y máximos, entre estos máximos y estos mínimos, y es donde el buscar una posición de compra en torno a esta zona resulta muy interesante, porque los niveles de stop que nosotros podemos poner van a ser muy bajos finalmente para el riesgo que el mercado pueda presentar. Imagínense, lo que nosotros deberíamos estar haciendo sería algo así, un nivel de retorno hacia la zona de los 3.000, 3.100 puntos y un nivel de riesgo que estaría muy acotado por debajo de los mínimos anteriores, dándole un poco de holgura al precio, por debajo, obviamente por debajo de este mínimo, que es el que voy a señalar a continuación con amarillo, de estos mínimos. El stop debería estar en torno a los 2.500 puntos para ir a buscar entonces una recuperación o bien un diferencial hacia la zona de los 3.100, 3.000 puntos aproximadamente, como ustedes pueden ver en pantalla. Por lo tanto, el escenario de riesgo-retorno es sumamente interesante. Hagamos un cálculo rápido, por ejemplo, si llegamos a comprar en estas zonas de mínimo, para estar haciendo simplemente un cálculo, alguna referencia muy rápida y muy burda, la verdad, estaríamos buscando, fíjense, para que hagan un ejemplo, son 346.000 pesos chilenos, algo así como $700, un poco menos de 600 dólares aproximadamente, 650, para ir a buscar 1.3 millones aproximadamente para que puedan hacer la comparación. Es una relación de riesgo-retorno prácticamente de 1:4, más o menos aproximadamente. Entonces, esta relación es muy interesante. Ahora, si es que esto no se llega a dar, si efectivamente, por ejemplo, nosotros compramos SIP en torno a este nivel y el precio sigue cayendo, me va a importar muy poco, porque la finalidad o bien lo que vamos a estar buscando arriesgar es muy poco, siempre buscando arriesgar no más del 2% en una transacción, pero en definitiva, si es que se llega a dar un escenario de caída, yo ya estoy contemplando finalmente o tengo uno de los escenarios que era una caída hacia esta zona y voy a estar entonces repostulando o bien recapacitando frente a nuevas posiciones de compra a un valor mucho más abajo, pensando en el largo plazo de la bolsa americana, buscando entonces nuevos movimientos alcistas o nuevas extensiones en su cotización. Y esos son finalmente las aristas que nosotros vamos a estar buscando a lo largo del tiempo. Me gustaría saber si hasta el minuto está todo claro. Es algo obviamente que me interesaría saber. Si tienen dudas con respecto a lo que estemos comentando, si les gustaría saber algo en particular para tenerlo presente y que obviamente lo estemos revisando dentro de los próximos minutos. Pues bien, no veo preguntas, no veo comentarios. Vamos a irnos a la renta a los emergentes, el ETF, el EEM. ¿Qué podemos ver de los emergentes? Ya lo comentábamos hace algunos minutos. ¿Por qué es tan interesante este ritmo mucho más lento del aumento de las tasas de la Fed? Podría debilitar al dólar y también generar un apetito por instrumentos un poco más riesgosos o de alguna forma enfocar las inversiones en los emergentes. Esto entonces se traduce en los siguientes efectos. A nivel técnico, fíjense lo que viene ocurriendo durante los últimos tiempos. No tengo más detalles del ETF, ya que sería muy interesante tener un registro mucho más acabado de esto, pero fíjense lo que ocurre. Si yo trazo un Fibonacci, vamos a localizarlo, desde el mínimo al máximo,
podríamos nosotros estar especulando a que, o bien revisando, más que especulando, revisando que el mercado lo que hace es un impulso alcista, retrocede hacia la zona del 61.8, o sea, una zona finalmente que recupera muy rápidamente el instrumento. Luego de eso comienza a hacer toda una fase en zigzag potencialmente bajista, pero al mismo tiempo alcista, y luego de eso genera una ruptura. Al generar esta ruptura, rompe toda esta figura bajista, y lo que viene haciendo los emergentes durante todo este año 2018 es una figura de caída. Y durante el último mes de noviembre comenzamos a ver una vela de cambio que sugiere un potencial movimiento o bien una desaceleración en la caída y potencial recuperación. Ahora, al mirar en detalle todo esto o mirar simplemente lo que estábamos revisando, por supuesto que la primera sugerencia de esto es buscar entonces potenciales escenarios de compra por la ruptura de líneas de tendencia que nosotros ya comentábamos, que eran estas caídas, esta línea de tendencia bajista que se llega a ser rota en esa zona, y luego de eso vemos un testeo de la línea de tendencia, algo muy habitual, y luego de eso lo que deberíamos ver es un siguiente nuevo impulso. ¿Cómo poder entonces entender esto? O bien calcular niveles de avances, por supuesto en expansión de Fibonacci hacia mínimo, de mínimo a máximo y luego a mínimos. Estaríamos entonces encontrando en 61.8 muy próximo a los máximos anteriores, y luego de eso ya teniendo una extensión de un 100% por sobre los máximos históricos que ha logrado el ETF. Ahora, también al medir esto, o bien este último impulso alcista, lo que nosotros podemos localizar finalmente es niveles de Fibonacci que se aguantan en torno al 50%, como lo viene haciendo prácticamente toda la renta variable a nivel del mundo. 50% de caída aguanta el RSI, el Fibonacci, como lo hace el DAX, como lo hace el S&P, finalmente son niveles muy interesantes a considerar, o bien zonas muy interesantes, dando el 61,8 y el 50%. Y esto entonces daría cabida a un potencial escenario de recuperación, pero siempre debemos hacer lo siguiente, mirar qué ocurre en el detalle de la cotización para tener finalmente una apreciación mucho más clara de lo que viene ocurriendo. Si nosotros dijéramos, ok, vamos a comprar emergente el día de hoy, sería algo totalmente equívoco. ¿Por qué? Porque en definitiva, si bien en el largo plazo el mercado viene presentando un potencial escenario de subida, en el corto plazo o bien en este segmento que es el que viene condicionando el mercado durante los últimos meses, es un condicionante bajista, fíjense, secuencia de mínimos y máximos decrecientes que vienen entonces limitando el avance del precio. Por lo contrario, si nosotros quisiéramos entonces establecer estrategias de compra, debiésemos ver entonces una ruptura de esta línea de tendencia, que son estas secuencias de máximos y mínimos decrecientes. Deberíamos ver una ruptura de esta secuencia, pero es más importante aún que el mercado comience a dibujar mínimos y máximos crecientes, y eso es lo que comienza a hacer durante el último periodo. Fíjense, mínimos que comienzan a ser crecientes y máximos que también buscan ser crecientes, pero que son contrarrestados rápidamente, buscando caídas consecutivas, pero aparentemente la recuperación o las fuerzas por venir a buscar un nuevo máximo son mucho mayores. Entonces, nosotros podemos declarar que esta zona es la zona que está generándole conflicto al precio del EEM, y cualquier movimiento por sobre esta zona que debería venir a buscar la media móvil, retrocesos habituales que el mercado hace, confirmaciones hacia niveles de soporte o resistencia anteriores, debería dar entonces oportunidades para venir a buscar largos en el tiempo y seguir entonces con un potencial recorrido alcista. Obviamente no de forma directa, pero sí en el zigzag habitual que el mercado tiende a hacer, con retrocesos, con un movimiento alcista, pero en definitiva siempre con la estructura de movimiento alcista, que son mínimos y máximos crecientes. Esa ser la estructura que el mercado debería comenzar a diseñar en todo este segmento para ver entonces una recuperación mucho mayor del emergente o bien de este ETF que compone a los emergentes en la plataforma que ustedes pueden ver en pantalla. Prácticamente en todas las plataformas se llama EEM para que lo puedan tener en consideración. Ahora, ¿qué ocurre también, por ejemplo, en Chile con el SH? Lo que viene haciendo el SH, que es un reflejo o bien una imagen país del IPSA, del índice local, viene a mostrar todo un impulso alcista del año 2015, 2016, 2017, retroceso durante todo el 2018, y que fíjense lo que hace es comenzar a aguantar el 50% y mínimos anteriores,
Por lo tanto, también habla de una posibilidad de venir a buscar un escenario de recuperación que todavía está limitado, como bien sabemos, al mirar un poco más en detalle por secuencias de máximos decrecientes, y es lo que ustedes van a poder darse cuenta a continuación. Podemos a lo mejor experimentar con líneas o trazados bajistas, que en definitiva podría ser el siguiente, que ya busca vulnerar el mercado, y eso es lo que voy a detallar. Fíjense en el gráfico diario, vamos a poder ver un escenario mucho más coherente en cuanto a niveles de precio, etcétera. Busca ser entonces condicionado por esto, podría ser esta la línea de tendencia a considerar. ¿Por qué estamos considerando esta y no la anterior? No, por ejemplo, este máximo que veríamos nosotros habitualmente se hace para trazar una línea de tendencia. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí es donde se marca una pauta mucho más interesante. ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre. Cuando teníamos estas zonas de mínimo, el mercado seguía aguantando estos mínimos, pero fíjense lo que hizo en este mínimo anterior, en ese mínimo. El precio rápidamente logró recuperar la vulneración, la caída, pero cuando buscó esta recuperación, aquí es donde finalmente vino a buscar el primer impulso de caída, rebotó nuevamente, y luego de eso la vulneración de esta zona y un nuevo mínimo que en definitiva se transforma en todo un escenario bajista. Podríamos considerar ese máximo como el punto de iniciación en este descenso, o realmente podríamos estar considerando entonces este máximo como la iniciación a los descensos de la renta variable en Chile, o bien del ETF en Chile, y ahí yo creo que calzaría mucho mejor una línea de tendencia la cual está siendo condicionada al día de hoy. Por lo tanto, al hacer o al recapitular, es como de esta forma nosotros podemos encontrar mejores líneas de tendencia o bien entender el comportamiento del mercado. Esto es lo que yo me refiero a cómo entender realmente el mercado y cómo lo enseño a través del mentoring one-to-one, de cómo poder interpretarlo en definitiva, ser mucho más claro y unir líneas de tendencia que son mucho más coherentes y que nos van a poder ayudar en nuestro análisis técnico y finalmente poder considerar operaciones. Lo que el mercado viene haciendo también en el ETF de Chile es generar mínimos que son crecientes. Fíjense este movimiento, esta formación o esta vuelta que el mercado hace, mínimos que son decrecientes, y luego comenzamos a ver mínimos que son crecientes con impulsos alcistas muy importantes, que es ese, y luego de eso tenemos una siguiente vela que va marcando la pauta alcista, buscando romper entonces esta situación de caída del precio. Y es lo que finalmente está haciendo durante las últimas horas de transacción, durante los últimos días. Venir a romper esta estructura nos significaría entonces buscar, primero que todo, estas zonas de máximos, que son las que el mercado viene registrando como un escenario de resistencia, escenarios de soporte, y probablemente lo que comencemos a ver es un escenario de lateralización antes de ver un escenario alcista. Lo mismo que nosotros comenzábamos a ver para el ICP. Son escenarios de lateralización primero antes de escenarios alcistas, aparentemente por sobre todo mostrar que el mercado se desacelera en torno a los niveles actuales, considerando, obviamente, dándole una pausa a los movimientos bajistas que se venían presentando durante este año 2018. Por lo tanto, no es que el mercado haga rápidamente o bien concrete movimientos de esta forma, caídas, y luego de eso recuperaciones rápidas, sino que el mercado experimenta fases, y me parece que durante gran parte del 2019 podríamos ver una fase de consolidación, una fase de lateralidad antes de experimentar escenarios alcistas. Por lo tanto, siempre sería muy interesante el estar buscando niveles de compra en torno a zonas de mínimo. Es por eso que, si bien tanto el ICP, el DAX, etcétera, podrían venir a vulnerar líneas de tendencia, me parece que lo más importante, más allá de ser los primeros en entrar, es ser pacientes durante el año 2000 o la primera mitad del 2019 y venir a buscar compras en torno a estas zonas de mínimo, que se lleguen a declarar mínimos importantes y rupturas de tendencia aún más claras para entonces considerar un escenario potencialmente alcista en el tiempo. Como lo digo, no es que el mercado vaya a dibujar un escenario de recuperación rápidamente, sino que sí, lo que realmente podríamos estar atentos son a escenarios de lateralización, aún más cuando la media móvil, por ejemplo, podría surtir efecto y ofrecerle resistencia al precio. Por lo tanto, en este caso, efectivamente el precio podría llegar a esta zona donde la media móvil ofrecería resistencia, retroceder hacia mínimos anteriores o la mitad del recorrido, por ejemplo hacia estos mínimos también, que podría hacer mucho sentido, y luego de eso comenzar a buscar potencialmente un escenario de recuperación. Pero me parece que no hay que ser los primeros en estar comprando renta variable
tanto emergentes como apuntar a lo mejor a Estados Unidos o Europa, sino que ser mucho más paciente en sus decisiones y estar entonces esperando este tipo de inversiones. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer este tipo de transacciones de mediano o largo plazo? Es que lo que ustedes hacen es aumentar su probabilidad de acertar en una transacción, de ganar dinero finalmente en el mercado. Si bien toma más tiempo, pero es muy probable que ustedes cuando hayan comenzado en todo esto del trading, lo único que hayan visto es que del day trading, por ejemplo, que o tienen la imagen de que el tipo que está comprando y vendiendo constantemente es el que gana dinero. Y no es así, no es así. Por ejemplo, si se los pongo un ejemplo que lo di el otro día, comparen una gran empresa, por ejemplo, o bien una distribuidora de productos de confites, de galletas, de chocolates, etcétera, una distribuidora grande, versus a la persona que se pone a la salida del metro, del subte, como también se puede conocer en otros lados, del metro, a vender los mismos productos. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando ustedes ven al day trader como una imagen de que es el tipo o la persona que está comprando y vendiendo constantemente, es como si ustedes estuvieran viendo a la persona que está vendiendo chocolate o galletas a la salida del subte o del metro. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese tipo o esa persona que vende muy rápido, que vende chocolate, galletas rápido, que pasa gente y vende, les aseguro que no gana mucho dinero. No gana mucho dinero porque se mantiene en eso constantemente. Gana, pero gana muy poco. Y a costa de estar ahí exponiéndose al sol, a que lo lleven detenido los policías, los carabineros, etcétera. Son riesgos que obviamente son mucho mayores porque él no tiene permiso, etcétera. Por lo tanto, el estar vendiendo constantemente lo lleva ya a presentar o tener mayores desafíos, mayores riesgos. Si yo me enfoco en un inversionista que es mucho más, que busca aumentar su probabilidad de acierto en un trade, es aquel, si yo lo puedo ejemplificar, es como la distribuidora grande, que no busca estar vendiendo constantemente su producto, sino que busca negocios grandes. Busca el estar entonces enfocado en que llegue un comprador y que no diga quiero un chocolate, sino que diga quiero 1000, quiero 10.000 chocolates. Él va a ganar en grande con esa venta. Va a ser una a lo mejor al mes o dos al mes, pero va a ganar muchísimo. Versus al tipo que está todos los días vendiendo y que probablemente no gana mucho, que se expone incluso a mucho más riesgo que el otro personaje. Eso es lo que quiero entonces que logren entender, que hacer trading no es necesario estar constantemente frente a la pantalla, sino que requiere de ser acucioso, que ser obviamente metódico, pero también requiere ser muy prudente e inteligente con el manejo del dinero. Y eso es lo que, insisto, busco transmitir en los mentoring o en el chat de WhatsApp que ustedes pueden acceder, o bien aquellos que son usuarios premium pueden acceder en el día a día. Esas son las cosas que se buscan hacer en el trading. No es necesario estar pegado a la pantalla, como lo digo, comprando y vendiendo. De hecho, el mercado o el trading no te paga por estar frente a la pantalla, sino que te paga por asumir riesgos. Y mientras menos riesgo nosotros corramos y aumentemos la probabilidad de acierto en una transacción, mayor va a ser el potencial éxito que nosotros vamos a poder tener. Eso es obviamente la moraleja que quiero dejar el día de hoy. Perfecto. Volvemos entonces y vamos a revisar el dólar frente al peso chileno para ver las perspectivas durante los próximos meses y obviamente lo que nosotros esperamos para el año 2019. Pues bien, en pantalla lo que ustedes pueden ver en definitiva es un gráfico diario y nos vamos a pasar rápidamente a ver un gráfico semanal. Comenzamos a ver una situación que ya la hemos comentado en nuestros seminarios, en nuestro watchlist premium que tienen acceso a nuestros clientes. Un escenario bajista que venía reinando durante los últimos 3 años aproximadamente, del año 2015, finales del año 2015 a la fecha, máximos y mínimos que son decrecientes en el tiempo, que durante gran parte de este año 2018 se transformó en un escenario alcista. Por lo tanto, ¿qué nosotros podríamos entender? De que el año 2018 fue un escenario positivo para el dólar americano a nivel internacional y a nivel obviamente también local. ¿Qué ha sucedido? Que gran parte de esto ha sido por subidas de alza de tasas o las alzas de tasas de la Reserva Federal, lo que ha aumentado las expectativas en torno a la economía americana, y también por otro lado las incertidumbres que el mercado debió manejar, como lo es la guerra comercial y en economías que son mucho más permeables finalmente a los vaivenes del mercado, o bien a que están expuestas a lo que pueda ocurrir afuera, como las emergentes. Obviamente las monedas se tienden a debilitar y el dólar
también ocupa una plaza o bien un espacio de refugio frente a los inversionistas, y eso es uno de los motivos por el cual el dólar finalmente ha tendido a fortalecerse durante el último tiempo. Ahora, ¿qué podemos ver? Que a pesar de todo esto, el dólar no supera estas zonas de máximo, que podemos ver ustedes en pantalla, la zona de los 700, fíjense, que alcanzó durante el año 2016 aproximadamente, finales del 2015, y luego ya este año 2018 ha alcanzado 2 veces, en torno a los 700 pesos por dólar. Mostró una primera caída que fue importante, que viene a marcar incluso mínimos anteriores, que son esta y esta. Al descender el precio vuelve a marcar ese mínimo, lo cual entonces el soporte importante para el precio es este. Luego de eso busca un nuevo movimiento alcista, cae el precio nuevamente. Hasta el minuto estamos en esta zona de los 667 pesos por dólar, buscando una potencial escenario de tendencia alcista de corto plazo, que sería entonces el condicionante que el precio podría venir a recuperar terreno hacia la zona de los 680 en primera instancia, que es la segunda zona de resistencia más importante para el tipo de cambio, que es toda esta zona, que debería dar entonces un escenario de resistencia para venir a buscar entonces un potencial escenario bajista. Ahora, este escenario bajista entonces estaría fundamentado por un cambio en el diálogo o bien en el discurso de la Reserva Federal durante la reunión de diciembre. Si bien la Reserva Federal podría subir la tasa de interés, podría ponerle un poco de paño frío a los movimientos que se han dado durante el último tiempo, durante los últimos trimestres y durante los últimos 2 años. Entonces esto significaría que darían perspectivas positivas, darían a entender que el mercado lo ha venido haciendo muy bien, que las decisiones de ellos han estado muy correctas, pero van a tomarse un poco de tiempo. Las tasas de interés van a seguir subiendo, pero se van a tomar tiempo para seguir subiendo de forma paulatina. Entonces esto significaría, o bien se traduciría en un debilitamiento del dólar, pero un debilitamiento que estaría condicionado por todavía escenarios de largo plazo positivos para la economía americana y por lo tanto positivos para el dólar. Entonces los descensos que nosotros podríamos estar viendo, como a corto plazo seríamos bajistas para el dólar, estaríamos viendo caída hacia esta zona o hacia este próximo nivel de mínimos que el mercado ha venido dibujando finalmente, que son todas estas zonas de máximo y mínimos que se dibujan, y nosotros lo vamos a poder entender entonces como los siguientes precios. Vamos a entenderlo, vamos acá a dilucidar cuáles son los niveles. Primer nivel, los 653 aproximadamente, 650, 655 pesos por dólar, y luego eso, un siguiente escenario de caída que podríamos estar revisando hacia la zona de los 642, entre los 643 y los 640 pesos por dólar para el tipo de cambio local aproximadamente. Esos serían entonces los niveles que nosotros estaríamos jugando en primera instancia. Ahora, al revisar esto, como nosotros seguiríamos viendo, el mercado seguiría viendo un escenario positivo de largo plazo para el dólar, a partir de estas zonas de mínimo, de estos dos mínimos que hemos marcado, podría entonces también despertar nuevos escenarios de recuperación para el tipo de cambio hacia la zona de los 680 nuevamente. Luego de eso, el escenario de lateralización, que estaría entonces fundamentado por recuperaciones del mercado de commodities, que estaría entonces avalando todavía entonces el peso chileno, escenarios de debilidad a corto plazo para el dólar, podrían entonces seguir mostrando debilidad. Y es donde podríamos nosotros comenzar a ver potenciales escenarios de caída de máximos decrecientes en el precio, para ver dos figuras, por ejemplo, para ver una figura entonces que sea como la siguiente, que sea esto: impulso alcista, retroceso, caída, o sea, rebote, caída, rebote, y que el mercado haga lo siguiente, que venga a buscar un movimiento alcista y venga a buscar los 700 nuevamente, o que venga a buscar una ruptura de estas zonas de mínimo y veamos entonces un descenso hacia esta zona, que serían este nivel y este nivel puntualmente. Y eso ya daría entonces un equilibrio a la cotización del tipo de cambio local en torno a los 600, por debajo de los 650 pesos y por sobre los 580 pesos por dólar, que es una zona de equilibrio que así obviamente el mercado lo considera. Es un punto de equilibrio por los cierres, por los promedios que el mercado ha registrado a lo largo del tiempo. Esto entonces sería una situación muy importante, o bien una zona muy importante como objetivo de largo plazo que uno podría estar considerando en el tipo de cambio, venir a buscar niveles en torno a los 615, 620 pesos por dólar en el largo plazo. Obviamente no dejaríamos de considerar la zona de los 700 como también una posible variable, pero con menor probabilidad debido a la debilidad que nosotros proyectamos para el dólar a nivel internacional también en ese caso. Como por ejemplo si nos desplazamos a ver el dólar index. ¿Qué podemos ver para el dólar a nivel internacional? Vamos acá a mirarlo desde afuera.
Vamos a limpiar un poco el gráfico antes de hacer el análisis, que esta era la idea de trading que habíamos dejado esta semana en el watchlist. Fíjense, un cierre de indecisión en la vela a nivel semanal, luego de la caída anterior, podría entonces estar dilucidando un potencial escenario alcista que el mercado nos pueda dejar entrever, y eso es lo que de alguna u otra forma nos estaría entonces potencialmente indicando un escenario de recuperación, pero muy limitado hacia esta zona, simplemente hacia los máximos anteriores, o bien hasta este máximo anterior que nos podría dar un doble techo finalmente, pero siempre considerando un escenario de debilidad en el largo plazo, sobre todo por el cierre de la semana pasada, que dio un rechazo muy importante, pero que sigue entonces teniendo toda esta zona como un escenario de resistencia para el precio. Fíjate, todo ese escenario entonces es un escenario de resistencia para el precio, en donde se podría estar contemplando también un doble techo para la cotización del dólar. Con máximos, aquí tenemos entonces los dos techos y el escenario de soporte o el neckline que está fijado en torno a este nivel. Por lo tanto, una caída debería dar un descenso hacia esta zona si es que se llega a vulnerar estas zonas de mínimo finalmente. Ahora, al mirar esa figura, si nosotros miramos en el largo plazo lo que ocurre con el dólar index, es que la estructura en el gráfico mensual, a pesar de ver un cierre totalmente positivo el mes de octubre, vemos un mes de noviembre que tiende a debilitarse, ya es 22 de noviembre, y comenzamos a ver que el dólar a nivel internacional presenta una vela de desaceleración en torno a los máximos anteriores, rechazando el 61,8% de Fibonacci del último impulso bajista, que es todo este. Por lo tanto, lo más coherente a pensar es que después de este impulso bajista veríamos una recuperación que viene siendo en tipo zigzag, que si nosotros la miramos a corto plazo viene siendo un zigzag muy claro, y luego de eso entonces al romper este zigzag podríamos ver caídas incluso mucho mayores. No creo que el dólar a nivel internacional venga a buscar estas zonas de mínimo, lo dudo por el minuto, lo pongo en duda, no lo descarto del todo, pero lo pongo en duda, pero sí creo que podría venir a buscar estas zonas de mínimo, que son importantes para el mercado, que finalmente fue el último rebote que dio. En primera instancia debería ser un primer objetivo bajista para el dólar a nivel internacional, pero sí le doy cabida a que el mercado venga a buscar nuevos mínimos por este segmento, por esta figura, porque el mercado comienza a dibujar mínimos que son decrecientes y máximos que serían decrecientes en su comportamiento. Por eso es que una reacción bajista de todo esto debería ser algo así. Si nosotros podemos medir de alguna u otra forma esto, vamos a intentar a ver si calzan algunos valores. No hay nada, la verdad, que le esté dando apoyo, pero sí nosotros podríamos entender esto como una posible corrección, una figura de corrección, para ver en el tiempo, vamos a limpiar un poco el gráfico, para ver en el tiempo un potencial desplazamiento alcista después de todo esto, porque en definitiva, si nosotros medimos toda esta situación, podemos intentar dos medidas. Por ejemplo, que el mercado haya empezado desde acá hasta acá su impulso alcista, entonces vamos a fijarlo, que haya sido todo este segmento de recuperación en el precio, todo este impulso que se desacelera por los mínimos y máximos que el mercado viene desarrollando, que sería entonces un retroceso muy claro, que debería dar algo así, por ejemplo, y lo que hace es que vendría a marcar el 61.8, y el 61.8, fíjese lo que ocurre, calza perfecto con máximos anteriores y mínimos que el mercado consideró en algún minuto. Por lo tanto, debería ser una zona de soporte muy importante para toda esta situación, y es donde en el largo plazo el dólar a nivel internacional podría venir a recuperar su fuerza, venir a buscar una recuperación hacia la línea de tendencia, caer hacia los mínimos anteriores y luego de eso venir a buscar obviamente el impulso necesario para buscar una recuperación en su cotización, y sería obviamente algo muy interesante a considerar ver el dólar nuevamente en torno a los 100 puntos como lo hizo durante el año 2000, los primeros días del año 2017 aproximadamente, o bien los últimos días del año 2016. Esta entonces sería una perspectiva en donde el dólar tiene obviamente una característica o bien un escenario bajista en el mediano plazo, pero en el largo plazo sigue siendo alcista, o sea que para el año 2020, 2022, incluso valores, me atrevería a decir 2025, podríamos ver al dólar a nivel internacional nuevamente en torno a esta zona, si es que no me equivoco, 2024 probablemente, y eso sería muy interesante a considerar. Obviamente puede pasar mucha agua bajo el puente, muchos cambios en las políticas económicas de Estados Unidos y del mundo que puedan entonces también hacer variar al dólar de una forma diferente, pero sería una proyección muy interesante a considerar para todos tener claro. Ahora, ¿cuál es la ventaja, repito, de todo esto? Lo que yo hago, en definitiva, no es simplemente proyectar y decir, oye, esto puede pasar, etcétera, y
por jugarnos por ser un poco el análisis y ser el analista, sino que todo lo contrario, lo que yo busco, más allá de ser alguien que vaticine escenarios, yo lo que hago en definitiva es buscar escenarios probables que se puedan dar, y esos son los escenarios que yo voy a estar considerando para poder hacer trading. Si me llego a equivocar en mis proyecciones, perfecto, me equivoqué y tendré que replantearlo, no tengo ningún problema en hacerlo, sino que simplemente lo que uno busca es planear o bien proyectar escenarios para que uno, después de eso, cuando se estén presentando esas posibilidades, uno pueda considerar una transacción que se va a traducir en que cuando yo llegue a tomar esa transacción va a ser mucho más confiada, voy a tener mucho más confianza en la proyección que estoy haciendo, por lo tanto voy a poder darle espacio y tiempo a mi transacción a que se desarrolle, no voy a estar nervioso porque el mercado se cayó un poco, porque subió luego de eso, etcétera, nada que ver. Lo que se busca entonces también es tener una tranquilidad a nivel psicológica, porque el mercado se está comportando de acuerdo a lo que yo proyecté y lo que yo estaba planeando, es una planificación, y es por eso que el concepto de plan de trading está tan manoseado. Uno considera el plan de trading como tener una estrategia de comprar porque el RSI está por sobre 30, por vender porque está por debajo de los 70, o porque está sobrecomprado, sobrevendido, porque el MACD nos dice eso, porque la media móvil, etcétera, etcétera. Esas son estrategias puntuales para ver el precio, cómo poder comprar y vender. Pero una estrategia es cómo yo soy un estratega en el mercado, cómo yo busco, bien planeo, bien proyecto qué es lo que puede ocurrir y cómo yo me voy a comportar y cuáles van a ser mis decisiones frente a eso. Eso es lo que uno tiene que también ser muy coherente y ser prudente con respecto a las decisiones y a los planes y a los análisis que se hacen finalmente. Pues bien, señores, les agradezco esta tarde, ya llevamos una hora de seminario, habíamos tenido contemplado realizarlo durante 45 minutos. Muchas gracias a todos por participar. Como les digo, si se desean incorporar al watchlist, que es los reportes semanales que se entregan de ideas de trading, donde las ideas de trading se van extrayendo de este tipo de análisis para utilizar obviamente ideas de corto, mediano y largo plazo, bienvenidos sean. Van a recibir entonces un video todas las semanas con ideas de trading que va a ser privado para ustedes y van a poder ser incorporados y estar en el chat de trading, donde se pueden comunicar conmigo directamente, hacer consultas, van a recibir noticias, van a recibir comentarios, van a recibir nuevos análisis e ideas de trading puntuales. Así que eso, si se desean registrar, me pueden escribir al renato.campos@ghtrading.cl, a mi correo, que lo van a poder también encontrar en la página ghtrading.cl. Solo tiene un valor de 5.000 pesos al mes, que son $10. La primera suscripción son trimestrales, por lo tanto tienen que ser $30 o 15.000 pesos chilenos. Eso va para que puedan estar registrados durante un trimestre, lo cual es un monto muy bajo. Lo único que busco finalmente es cobrar por los mismos análisis o la misma información que yo hago para mí, y que la comparto en definitiva. Y bueno, el mentoring, como ya les decía, se hace un repaso de las cosas importantes del trading: análisis fundamental, análisis técnico, gestión y psicología, pero desde un punto de vista mucho más práctico. Si desean conocer detalles, también me pueden escribir al correo electrónico consultándome por esto. Y ese mentoring, más allá de tener esas 4 clases de teoría práctica, se hacen dos sesiones prácticas de trading en vivo conmigo. Yo les comparto la pantalla, ustedes me comparten su pantalla y vamos haciendo 2 sesiones completas de trading, o al menos la sesión americana completa de trading, para estar revisando, analizando y tomando decisiones de trading si es que se da el caso. Por lo tanto, los dejo invitados a que, si desean avanzar un poco más en su trading, en su análisis, como entender realmente y no seguir perdiendo dinero, piensen lo que finalmente estarían invirtiendo para no perder dinero. Mejor invertir en $350, por ejemplo, en aprender más, que perder esos $350 en el mercado y simplemente apostando, que no dudo que sea así, va a ser así, estoy segurísimo de eso porque yo también lo experimenté. Por lo tanto, les dejo la sugerencia a ver si es que les interesa o no. Y bueno, el watchlist, que es más bien una forma de apoyarlo en el día a día, para que puedan también ir aprendiendo y aprovechar las ideas de trading que formulo para mí, y que obviamente también vayan aprendiendo y entendiendo el mercado, cómo se desplaza día a día. Les agradezco nuevamente su participación. No sé si tienen dudas con respecto a lo que hemos visto hasta el minuto. Me gustaría ver si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta. La puede dejar en el chat, la puede escribir y yo se la contesto de forma inmediata. Pues bien, aparentemente no tenemos ninguna duda. Les agradezco entonces el participar el día de hoy, esta tarde, en un nuevo seminario de GH Trading. Mi nombre es Renato Campos. El webinar
ha sido grabado, por lo tanto lo van a poder encontrar dentro de un par de horas de forma gratuita en el fanpage que tenemos en Facebook, GH Trading, y lo van a poder encontrar. También obviamente poder acceder a la información que se presenta. Me pregunta José, ¿cuánto es el mínimo para comenzar, para empezar con una cuenta? José, yo no soy broker, yo no doy cuentas, yo no doy acceso al mercado. Yo lo único que hago, o lo que hacemos en GH Trading, es brindar apoyo a los traders. Tú puedes abrir tu cuenta en el broker que tú desees. Y lo que hago finalmente es apoyarte en tu trading y enseñarte a hacer trading. Eso es, por si no lo sabías, para que quede claro. Yo no soy un broker, yo no abro cuentas, no te doy acceso a mercado. Yo trabajé en un broker hasta abril de este año, fui jefe de análisis, como te decía, de XTB Latinoamérica, XTB Latam. Eh, por lo tanto, esa es la diferencia. Repito, no doy acceso a mercado, yo no presento una plataforma para que tú puedas hacer trading y depositarme dinero, sino que yo te asesoro y te guío en cómo hacer trading finalmente en el día a día y cómo interpretar el mercado. Eso es, José, para que quede claro. No sé si solucioné tu duda. Por favor, házmelo saber. Perfecto, nos dice muchas gracias. Gracias. Bueno, José, gracias a ti por la consulta. Espero que de alguna forma estas proyecciones hayan servido. Por supuesto que nos estaremos encontrando en un próximo seminario. Como les digo, toda la información la publico a través del fanpage de GH Trading en Facebook, a través de la página. Muy poca información se va publicando, pero es una forma de contactarnos. Pero sí, en el Twitter me van a poder encontrar como @tocamposn, y es donde todos los días voy publicando, aquí van a ver, donde todos los días voy publicando información de mercado, alguna idea, los mismos seminarios que voy dando. Así que pues bienvenido a seguirme, y nos podemos seguir en redes sociales para que estemos obviamente al tanto de lo que sucede en el día a día. Subo algunos análisis, comentarios del mercado, así que bienvenidos sean también a tener Twitter y poder comunicarnos a través de esa forma. Como te digo, como les digo, si desean ser un poco más guiados en el trading, pueden acceder al Watchis, o si desean obviamente una clase mucho más detallada y aprender realmente cómo el mercado se debería interpretar, o bien tener las herramientas necesarias para poder avanzar en esto del trading, pueden acceder al mentoring one-to-one que realizo semanalmente. Como lo digo, son mentoring personalizados, es una clase 1 a 1, por lo que obviamente van a tener toda mi atención y obviamente también todo mi conocimiento para poder enseñárselo y esclarecer todas sus dudas. Pues bien, lo dejamos hasta acá. Se lo agradezco entonces por participar. Nos vemos en un próximo seminario, a ver si es que la próxima semana tenemos la oportunidad. Y los dejo invitados desde ya al día de mañana a las 3:30 de la tarde al Closing Bell. Ya voy a estar publicando el link para que se puedan registrar tanto en el fanpage como en el Twitter. Voy a estar publicando el link para que se puedan conectar, y es donde analizamos el cierre de los principales instrumentos de la semana y las primeras ideas de trading para la próxima para tener considerado. Este es un seminario gratuito que doy todos los días, toda la semana, más allá obviamente del seminario que doy privado para mis clientes los días martes a las 10 de la mañana. Se lo agradezco entonces nuevamente, que tengan una muy buena tarde y nos vemos entonces en un próximo seminario junto a GH Trading.